después de cumplir su misión sacerdotal aquí en la tierra, después de culminarla con su Pascua, con su muerte y su resurrección, entró como sumo y eterno sacerdote al cielo para allí presidir la liturgia eterna, aquella liturgia con la cual Él, unido a su cuerpo místico, glorifica eternamente al Padre en la unidad del Espíritu. Por Él decimos en cada Eucaristía, con Él y en Él, se da al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria. Dice el capítulo 8 de esta carta a los Hebreos: este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ayer veíamos en la carta a los Filipenses cómo el premio que recibe Cristo sacerdote al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz es la exaltación, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. El día de Pentecostés, en su maravilloso querigma, San Pedro dice: sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Cristo. Tenemos que contemplar entonces ahora a Cristo, sumo y eterno sacerdote, glorificado en el cielo, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero ¿qué hace Él allí? Continúa siendo nuestro pontífice, nuestro puente, nuestro mediador. Su labor en beneficio nuestro no terminó con su muerte, sino que se prolonga esta salvación sacerdotal en el cielo. Dice el capítulo 8 en el versículo 6: Él, Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Este punto de la alianza nueva es importantísimo para nosotros. Dios quiso pactar con el hombre y ya en el Antiguo Testamento, que quiere decir precisamente eso, alianza, realizó ese pacto que todos conocemos, que realizó con Moisés, un pacto mediante el cual Dios se comprometía a ser el dueño, el Señor, el Salvador de su pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Israel se comprometía a servir a su Señor y Dios se comprometía a velar por él. Pero ese pacto o alianza realizado por Dios con su pueblo de Israel no era sino figura de esa alianza nueva y eterna que habría de realizarse y que sería sellada ya no con una sangre de víctimas como aquella primera, sino con la sangre sacerdotal de Jesús. Es lo que repetimos en cada Eucaristía: sangre de la alianza nueva y eterna.
Esa alianza a la cual nosotros pertenecemos por bondad del Señor ha sido realizada entre Dios y la Iglesia y sellada con esta sangre sacerdotal de Jesús. En el profeta Jeremías, en el capítulo 31, encontramos el anuncio de este pacto nuevo. He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cristo sacerdote ha sellado esta nueva alianza, este nuevo pacto con su sangre. Dice en el versículo 12 del capítulo 9, presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, habiendo conseguido una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Este aspecto de la sangre sacerdotal de Jesús es muy importante, y en nuestra glorificación de Cristo como sacerdotes debemos darle a esta sangre sacerdotal una gran importancia. ¿Por qué? Porque esta sangre, como dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. Esa es la gran revelación que nos recuerda también el apóstol San Juan en su primera carta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando uno descubre la realidad de su pecado, y oigan esto, uno va descubriendo esa realidad en la medida en que se une con el Señor, en la medida en que está bajo la luz del Señor. A medida que uno se acerca al Señor, va descubriendo todo el pecado que ha habido en la vida personal. Pero no es una visión para el desaliento, para el pesimismo, para alejarse uno de Dios. Es una visión acompañada de confianza, porque sabe uno que se acerca a un Señor redentor, a un pontífice que con su sangre nos limpia de todo pecado. En cada Eucaristía uno debe pedirle al Señor, después de recibir su cuerpo y su sangre, de recibirlo como pan de vida, que lo lave con su sangre sacerdotal. Acudir uno mucho a esa piscina de purificación infinita, la sangre sacerdotal de Jesús, para decirle: amplius lávame, lávame más y más, lávame con tu sangre preciosa. En esa relación personal que uno va entablando con Cristo sacerdote, encuentra uno ese aspecto tan importante y tan consolador. Ponerse bajo la acción purificadora de la sangre del Señor. Ponerse allí para que esa sangre cumpla lo que dice el apóstol San Juan en el versículo 7 del capítulo 1 de su primera carta.
Dice, si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunicación unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. También le recomiendo algo que es muy importante, ponerse bajo la protección de la preciosa sangre. Cuando sientan una acechanza especial del maligno, cuando se den cuenta de que hay un momento difícil en la vida, que está peligrando o la virtud o la fidelidad o la perseverancia, cuando uno con ese instinto sobrenatural se dé cuenta de que el maligno quiere tenderle una celada especialmente peligrosa, ponerse bajo la protección de la preciosa sangre. Esa sangre del Señor tiene todo poder y esa sangre cuando nos cubre nos pone al amparo de todas las acechanzas y de todos los ataques del maligno. Y algo todavía más práctico es la renovación de nuestra alianza personal con el Señor en cada Eucaristía. Dice en el capítulo 9, versículo 15, por eso Cristo es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. No penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en un mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. La alianza la ha hecho el Señor con su pueblo. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, la idea que recalcó tanto el Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia. Dios ha hecho con ese pueblo nuevo que somos nosotros la alianza sellada con la sangre de Jesús. Pero nosotros debemos aterrizar, digámoslo así, no quedarnos con una idea vaga. Sí, Cristo tiene una alianza con la Iglesia, su esposa. No, pensar en que yo tengo que realizar y renovar constantemente mi alianza de amor con el Señor. En cada Eucaristía yo debo renovar mi alianza personal con el Señor. Si uno hace esto, la Eucaristía va adquiriendo una nueva perspectiva, una nueva claridad para nuestra vida espiritual. El sacerdote dice sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna. Pues bien, yo debo entonces en esa Eucaristía, en donde se derrama la sangre de Cristo que sella la alianza, renovarla con mi Señor. Esa alianza la realizó con cada uno de nosotros el Señor el día de nuestro bautismo. Ese día Él se comprometió a ser siempre nuestro Padre, nuestro Dios, a nunca abandonarnos. Y ese día nosotros nos comprometimos a servirle, a ser suyos. Renunciamos a todo lo que no fuera el Señor para ser únicamente de Él. Pues bien, esa alianza tiene que ser renovada, de lo contrario se olvida. Y si uno diariamente, en cada Eucaristía, renueva su alianza personal con el Señor y la sella con la sangre de Cristo, y uno quiere entonces servirle con fidelidad al Señor hasta la muerte, como decía la carta en las palabras que leímos ayer, resistir al pecado hasta derramar la sangre, esa renovación
nos va fortaleciendo, nos va sosteniendo si estamos en un momento de debilidad, nos va animando. Renovar nuestra alianza, pero recordar que esa alianza nuestra es una alianza de amor. No es una alianza cualquiera para tener, por ejemplo, paz, para no pelear, para respetarse mutuamente. No, es mucho más que eso. Es una alianza de amor. Cuando uno lee la palabra del Señor, se da cuenta primero de que en verdad Él es amor. La gran definición que dio San Juan también en su primera carta. Dios es amor. Y uno va descubriendo cómo Él nos creó por amor y nos creó para el amor. Y cómo ha querido pactar amorosamente con nosotros, mediante una alianza en la cual Él se compromete a ser nuestro y nosotros nos comprometemos a ser suyos. Una alianza de amor que es comparada por Él mismo, Señor, en su palabra, con la unión matrimonial, pero que es infinitamente superior a la unión matrimonial que conocemos. Él empleó esa figura porque es la unión más íntima que hay en la tierra, pero esa unión del Señor con nosotros, unión esponsal, es infinitamente superior. En primer lugar, es una unión, una alianza en la cual Él ha tenido siempre la iniciativa. San Juan también en esa primera carta que es tan preciosa nos dice: amemos a Dios porque Él nos amó primero. Pudiéramos decir que el amor de Dios es un amor de iniciativa y el nuestro es un amor de correspondencia. Él primero. Después nos amó desde la eternidad. Encuentran ustedes en Jeremías, allá en ese capítulo 31, las mismas palabras: te he amado con amor eterno. Y en Isaías, Él nos dice que se ha compadecido, dice: con amor eterno te he compadecido, en el capítulo 54, versículo 7. Es muy hermoso este término compadecido porque el amor esponsal de Dios es un amor misericordioso, un amor de compasión. Es la unión de la santidad con nuestra miseria. Es la unión de su grandeza con nuestra pequeñez. Es la unión de su fidelidad con nuestra infidelidad. Por eso es un amor misericordioso, es decir, un amor que pone su corazón en nuestra miseria. Cuando uno se siente miserable y dice: ¿cómo puedo yo pensar en unión con el Señor? ¿Cómo puede ser que ese lenguaje de amor esponsal me llegue a mí? Pues hay que pensar con claridad. Se trata de un amor esponsal misericordioso, el del Señor. Un amor de esposo que se compadece de nuestra miseria. Por eso dice: con amor eterno te he compadecido. O sea que desde la eternidad nos ha amado, pero nos ha amado con compasión, nos ha amado con misericordia. Profundicemos mucho cuando meditemos en el amor del Señor. En ese aspecto es un amor misericordioso. Yo creo que cuando uno no descubre esa realidad, no empieza a entender lo que es el amor del Señor y por qué de veras Él puede amarnos y nosotros podemos amarlo. El amor misericordioso, o sea que tiene misericordia de nosotros, de nuestras debilidades, y que a pesar de cualquiera que sea nuestra situación, Él continúa fiel a ese amor. Hay un versículo precioso en el capítulo 54 de Isaías, el versículo 10, que dice: porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá,
dice Yahvé que tiene compasión de ti. Este texto ojalá lo tengamos en la memoria y lo saboreemos muchas veces. Oigan, los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado, y mi alianza de paz no se moverá. Dice Yahvé que tiene compasión de ti. Vuelve a la misma idea. Un amor compasivo. Y por eso esa alianza no la rompe nunca Él. Somos nosotros quienes rompemos la alianza. Pero Él continúa siempre esperándonos. Él continúa siempre con el deseo de renovarla, de hacerla nueva. Esa es la realidad que nosotros debemos siempre recordar. Ese amor esponsal del Señor es un amor espiritual. En la primera carta a los Corintios dice San Pablo: el que se une con el Señor se hace un espíritu con Él. Es un amor de esposo porque es la manera de poder expresar el deseo que tiene de unirse con nosotros, pero es un amor espiritual. Y un amor que llega a una comunicación tan íntima que nosotros no podemos ni siquiera vislumbrar. Fíjense que él dice en San Juan: el que está en mí y yo en él. En esta unión con el Señor, que es unión espiritual, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. San Pablo, hablando de esta unión con el Señor, pues no encuentra palabras para expresarla y llega a ver cómo el Señor verdaderamente es todo para Él. Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ese amor con el Señor es la comunicación que Él hace de su amor, que Él hace de su persona a cada uno de nosotros. Y llega un momento en el cual la persona puede decir esas palabras: vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. O sea que uno llega a vivir con la vida de Cristo. Y San Pablo por eso va más lejos y dice: mi vivir es Cristo. La vida que se recibe es la vida del Señor. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es algo que nosotros nunca llegaremos a comprender, hasta dónde quiere el Señor en su amor esponsal comunicarse con cada uno de nosotros. En el capítulo 62 de Isaías encontramos esas palabras maravillosas. Te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará. Serás corona de adorno en las manos de Yahvé y tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada. Somos polvo, somos tierra, pero tierra desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y el gozo de esposo por su novia, con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Esta realidad es la que nosotros encontramos precisamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra,
y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Cristo sacerdote compró con su propia sangre su esposa. Amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Iglesia, esposa de Cristo, fue comprada por Él con su propia sangre. Y Él se dedica primero a santificarla y a purificarla mediante el baño del agua, el bautismo, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo. Él quiere que su Iglesia esposa no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Y aquí está entonces para nosotros el gran llamamiento a una pureza de vida cada vez más grande. La realidad es que Cristo a cada uno de nosotros nos compró con su propia sangre. Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. San Pablo habla en singular y dice: me amó y se entregó a la muerte por mí. Estas verdades hay que llevarlas también al singular, no quedarnos en algo genérico, no quedarnos únicamente Cristo nos amó. Sí, nos amó, pero me amó también a mí, me amó concretamente a mí. Y Él quiere que yo todos los días esté más limpio, que vayan desapareciendo de mi vida espiritual las manchas y las arrugas, que yo sea santo e inmaculado. Ese es el programa que el Señor nos traza al recordarnos su sangre sacerdotal que nos compró, al recordarnos esa realidad de amor, de alianza de amor que Él ha pactado con nosotros, al recordarnos que la figura que Él puede emplear para hablarnos de su amor es la de esposo, y la realidad nuestra la de esposa, pero en una visión infinitamente superior a este amor humano. Es un amor de Dios. Dios es el que ama y Dios ama divinamente. Y nosotros no hacemos sino recibir ese amor del Señor. No hacemos sino recibir esa acción purificadora, santificante del Señor todos los días. Yo creo que si algo debe ir quedando en nosotros al contemplar esta realidad del sacerdocio de Jesús debe ser esa, la de realizar todos los días esa unión más íntima con Él y entregarnos a esa acción purificadora de su preciosa sangre. Y recordemos que todo esto lo realiza mediante su Espíritu. En el capítulo 9, versículo 14, leemos estas palabras: si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza santifica con su aspersión a los contaminados, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestras conciencias para rendir culto al Dios vivo. Esa oblación sacerdotal de Jesús la realizó por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo fortaleció para esa entrega sacerdotal. El Espíritu Santo actuó siempre en Jesús, desde el momento de la encarnación hasta ese momento de su muerte, y fue ungido después por este Espíritu Santo de una manera inefable cuando fue colocado a la diestra de Dios. Tenemos una meditación muy rica para esta mañana, ponernos delante de la realidad de esta alianza de amor sellada con la sangre del Señor por el Espíritu Santo,
para que hagamos una revisión personal y nos preguntemos cuál es nuestra realidad en el momento actual frente a esta alianza de amor con el Señor.